ahí está lo que se llama un operador de red, que es red eléctrica, que es lo que gestiona el transporte que desde la salida de las centrales productivas hasta lo que sería la parte de la distribución eléctrica en las zonas residenciales e industriales, ¿vale? Y luego la parte de generación, pues está más o menos, entre comillas, bueno, está más o menos liberalizada con ciertas cosas. La distribución está cautiva de las empresas que tienen la parte, o sea, la infraestructura de distribución, y la comercialización, pues hay un montón, hay aquí un follón de mucho cuidado, ¿no? Es decir, hay comercializadoras muy diferentes. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Accenture y trabajaba en la parte de las utilities, ¿vale? Se decía, me acuerdo que en el año 2000, 1998 se decía, hay que liberalizar el sector y el ejemplo es California. Bueno, el ejemplo es California hasta que se fue al carajo, ¿vale? Es decir, el gran problema de esta liberalización, lo veremos después, uno de los grandes problemas es que las compañías que tienen la parte de la distribución no invierten lo suficiente en el mantenimiento de la red de distribución, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que se producen cada vez más problemas, ¿vale? Eh, con todo esto que tenemos aquí, bueno, pues yo quiero comentar, a ver si a ver si estáis de acuerdo, pues una serie de problemas. Primero, en cuanto a lo que es la distribución, ha habido un desarrollo caótico, muy caótico de las energías, de la producción, ¿no? Aquí viene promoción, pero es producción, de la producción de las energías renovables, eólica, biomasa, solares. Yo recuerdo que esto va por reales decretos. Yo recuerdo que por ahí por el 2007, 2008 había una subvención tremenda para instalar biomasa, y estuvimos negociando con la gente en Galicia para montar centrales de biomasa puede ser 9 gigas, 9 gigavatios, ¿vale? Los ingresos por debajo del mercado hasta hace poco, quiero decir que estaban todos subvencionados. Hay un gran problema, que es un gran parón de la energía nuclear. Nadie quiere la energía nuclear, es la más barata, no digo yo que es la menos riesgo, etcétera. Y luego tenemos como problemas evolución e incertidumbre en el precio del gas y el impacto que tiene esto en el ciclo combinado, y una sequía y otros elementos que pueden venir de fuera, ¿vale? Lo cual hace que el precio de la electricidad se está encareciendo. Uno de los grandes problemas uno de los grandes problemas el precio de la electricidad sea caro, no solamente lo que sería la producción, sino que que entran, o sea, que entran centrales, entran capacidad productiva que es por así cara, ¿vale? El operador de red pues dice, entra este y ya está, y es caro la persona. En la distribución, falta de inversiones, incorporar la digitalización, ¿vale? Y que el peaje, que es lo que pagan las comercializadoras por el uso de la red, no proporciona lo suficiente para compensar por lo que es el mantenimiento, ¿vale? Y luego en la comercialización, pues hay, según creo que esto es un estudio de Price o de Ernst Young, el cliente es cada vez más ocupado, exigente, preocupado, curioso, dispuesto, digital, emocional. Una cosa que a mí me gusta es esto: el cliente valora la simplicidad y la inmediatez, ¿vale? Es decir, yo para qué me voy a dedicar de la tarifa eléctrica, yo quiero que sea barata y ya está, ¿vale? ¿Qué más? Pues vamos a hablar de tendencias, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué hay de aquí al futuro? Primero, en tema de tendencias, es que la economía global es un 40%, se supone que va a ser un 40% más eficiente para el 2040, ¿no? Que aumentará la demanda un 40%, que el 40% será renovable y con el 40% de los vehículos serán eléctricos. Yo estuve el otro día en una feria de vehículos eléctricos, y a 40.000 euros un vehículo eléctrico puro, no sé hasta qué punto esto va a ser así. Tiene que incrementarse el precio de la tecnología, ¿vale? Y esto que en principio debe ser así, se hará básicamente en base a dos cosas: la digitalización, es decir, inversión en infraestructura eléctrica, y la evolución de la necesidad de los clientes. Y ahora venimos un poco, ¿vale? Muy rápido. ¿Qué surge a partir de aquí? Pues nuevos modelos de negocio. ¿Cuáles? Plantas eléctricas virtuales, en el cual tú te conectas a una malla y no sabemos quién está ahí produciendo, ¿vale? Y la electricidad viene de donde sea. Cualquier cosa como servicio, es decir, antes estábamos hablando del mantenimiento de contadores, pero te optimizo lo que sea. Incluso creo que alguna cosa, algún tema de que está haciendo, que tiene José Alberto entre manos, va por ahí, ¿no? Venta de energía peer-to-peer, ¿vale? Con aquellos modelos de tipo el Bitcomet o el Emule aplicado a lo que sería la venta de la energía. Energía distribuida, contratación del rendimiento, que te garantiza una serie de cosas. O sea, respuesta a la demanda, servicio digital, etcétera.
¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué se demanda últimamente? Pues en términos de energía, lo que hay es una demanda cada vez más, sobre todo en la parte de energía eléctrica, de múltiples dispositivos en múltiples sitios. Es decir, en Extremadura hay aproximadamente unos, creo que son 100, creo que son 130 o 140 puntos de recarga eléctrica, de los cuales la mitad son privados más o menos y la mitad son públicos, pero se prevé un aumento cada vez mayor de estos puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos, ¿no? ¿Qué se demanda? El alumbrado inteligente. Se demanda fibra óptica, que se habló durante mucho tiempo, basada en la infraestructura eléctrica. Se demanda conectividad. Se demanda el acceso a los datos, a los open datas que haya por los ayuntamientos para ofrecer servicios mejores. ¿Vale? Se demanda una gestión energética eficiente de los edificios. Se demanda un transporte más integral. Se demanda lo que sería un hogar con una no solamente domótica, robótica, sino con un sistema integral de gestión de la energía, en el cual va a haber instalaciones de almacenamiento e instalaciones que pueden ser productivas y se vendan a la red. ¿Vale? ¿Qué más se demanda? ¿Vale? Se demanda, bueno, ya hemos dicho el tema de soluciones de almacenamiento, se demanda lo que sería la gestión de cada uno de los, la gestión eficiente de cada uno de los consumos de las industrias, etcétera, y se manda una agregación de recursos distribuidos. Es decir, que a ti te llega la electricidad y no sabes de qué, pero la tienes que cobrar y la tienes que pagar, ¿vale? Y el tema este, que es el tema del almacenamiento de energía, que yo creo que hace como 4 años lo querían prohibir, pues ahora ya parece que es una realidad. De hecho, hasta Enel, que es Endesa, lo está lo está empezando a comercializar. También aquí hay mucha. ¿Y qué tiene que ver en todo esto la tecnología? Pues muchas cosas. Por ejemplo, el blockchain para la compra, o sea, para la autenticación en cuanto a la firma de contrato o para el acceso a datos no individualizados, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando tú quieres despersonalizar datos que tienen riesgo. Es decir, por ejemplo, creo que es Endesa, tiene un sistema de blockchain para gestionar datos para clientes con recursos, con escasos recursos y para que la electricidad sea más barata a través de un acuerdo, creo que con la ciudad de Barcelona. Y también para compras de electricidad entre productor y distribuidor o entre diferentes comercializadoras, etcétera, ¿no? ¿Qué otras tecnologías? El tema del Big Data, sobre todo para la predicción de la demanda, pero también para la predicción de la demanda, pero también para el análisis de comportamientos históricos y ofertar nuevos servicios. ¿Vale? No sé si es. El tema de Internet de las cosas es súper claro. Con respecto a lo que es robótica, con respecto a lo que es domótica, incluso con respecto a lo que es conectividad. ¿Vale? El tema de la sensorización también lo hemos hablado. Es decir, hay una serie de elementos que la tecnología está trayendo a lo que sería todo esto. Y luego, aparte de la electricidad, pues hay energías alternativas, ¿no? Es decir, todo el mundo vemos aquí lo que sería, estamos empezando a ver lo que es que los coches se enganchan, que hay electricidad, perdón, que hay gasolina, gasóleo y luego que hay el GPL, ¿no? En las gasolineras. Bueno, pues ahora al GPL se le añade la hidrogenera, el hidrógeno como un combustible diferente. Se está empezando a hablar de hidrogenera y se está empezando a hablar de energía verde, no solamente aquella que vendía Iberdrola, sino, por ejemplo, el otro día se comentaba que los de Arcelor querían producir acero verde a través de energía proveniente del hidrógeno, ¿vale? Entonces, hay un complejo mundo de la energía y que no solamente tiene que ver con la eléctrica, sino también con el hidrógeno, con renovables, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, pues, y para empezar, pues he elaborado una especie de DAFO sobre lo que sería el sector eléctrico, teniendo en cuenta que es Extremadura, Alentejo y la zona centro, ¿no? Importante que de lo que hemos identificado, primero, que es un sector altamente regulado, ¿vale? Aunque parezca mentira, lo es. Es decir, tienes que pedir permiso y luego los precios están más o menos encorsetados, que hay que modernizar la instalación y distribución, pero también podéis hablar cuando queráis, ¿eh? Que hay una escasez de mano de obra cualificada y formada en nuevas tecnologías.
también como en herramientas de instalación y control y monitorización de sistemas de instalaciones eléctricas o de instalaciones para la energía, ¿vale? Sin embargo, como fortaleza, pues es un sector estratégico. La gente las empresas que están en él tienen un gran conocimiento del cliente porque lleva mucho tiempo trabajando con ellos, ¿vale? Y además en un año puedes tener un cierto conocimiento de cuáles son sus patrones de consumo. La demanda es estable, es decir, el cliente siempre va a demandar energía, siempre, siempre, continuada y consistente, y luego hay cierto dinamismo empresarial. Están apareciendo pues muchas empresas que empiezan a ofrecer servicios no solamente de comercialización, que es un poco el tema de liberal, sino también de valor añadido, ¿vale? Es decir, te gestiono, te optimizo y además te controlo una serie de cosas. ¿Cuáles son las amenazas que hay en el sector? Pues la inestabilidad de precios por la estructuración de la red eléctrica y también por depender de los precios del gas. Todos sabemos lo que está pasando con Argelia y que va a cortar, que el gasoducto pasa por Marruecos y hay problemas, y también lo que pasa con el gasoducto que viene de Rusia, que pasa por Alemania, y lo que le pasó a Ucrania hace unos años cuando Rusia se cabreó, que le cortó el gas en pleno invierno, ¿no? La sequía y luego yo creo que una intervención de las administraciones públicas para incrementar la regulación. ¿Vale? Es decir, déjame vivir y por favor déjame vivir, ¿no? ¿Qué oportunidades hay en el sector eléctrico? Integrar servicios adicionales a los clientes, mantenimiento, monitorización, digamos que incluso gestión efectiva on time o online sobre tu control, sobre tu demanda y tu consumo eléctrico o energético. La apuesta por energías diferenciales y su comercialización, trazabilidad de la energía, energías verdes, etcétera. El autoconsumo y la venta de excedentes, yo creo que es otra oportunidad que cada vez más. No sé hasta qué punto esto se está. Me lo cuentas tú, si quieres, un poco, Alberto. Educación al cliente y mejora de los canales de comunicación, es decir, a los canales de comunicación ahora son muy variados, ¿no? Y luego la adaptación a nuevos nichos de mercado, lo que son electrolineras, lo que son hidrogeneras, etcétera. ¿Qué os parece hasta ahora? Pues sí, a ver, el tema de cosas como resumen, lo que es el DAFO me parece correcto. Eh, en el que- Alberto, cambia la pantalla. Esta. Alberto, has quitado el DAFO. ah, Esa, Ahora lo quítala. pongo. Perdón. sí. Ahora. Que digo, comento que me parece como resumen interesante, ¿vale? Temas de, obviamente, has comentado antes muchos de los problemas o, o las casuísticas que se dan para que el precio de la energía sea elevado, ¿no? Obviamente viene de- de mucho más atrás. También añadiría el tema de decisiones políticas, ¿no? Que ha influido sobre todo a la hora también de encarecer el precio, sobre todo la parte regulada, ¿no? Actuaciones que se hicieron hace unos años con los ciclos combinados, cuando se construyeron de manera, bueno, sin sentido, ¿no? Sin ningún tipo de control. Bueno, y lo que La viene más atrás hidroeléctrica, de las nucleares, que decir que estamos pagando los CTCs y lo que serían la compensación de las nucleares, que se hicieron una serie de inversiones y se pararon, porque separaron la parte nuclear. claro, eso también separó la inversión en muchos, en algunos aspectos, sobre todo en el País Vasco, por la Sí. presión política, ¿no? Bueno, no presión política, sino por la presión que se hizo Por las ciertos centrales de grupos con carbón. amenazas e incluso, bueno, algunos, algunos secuestros y asesinatos, ¿no? Con lo cual, todo eso hizo también porque se paralizase esa inversión y las promesas que se hicieron en su momento pues no se pudieron cumplir, con lo cual al final pues todo va a repercute al bolsillo al final del consumidor final, ¿no? Entonces, esas ciertas predicciones que se hicieron en su momento de un consumo, un aumento en el consumo de energía que se traduciría en mayor recaudación, al final no se produjo. Tuvimos la crisis de 2008, con lo cual, lejos de aumentar el consumo, disminuyó el consumo, con lo cual todas esas actuaciones que se hicieron, como ciclos combinados, moratoria, gastos en infraestructura, etcétera, 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 pues al final se convirtió en un gasto
y no hubo por contraposición, por contrapartida, no hubo el ingreso esperado, ¿no? Con lo cual al final se han ido ocurriendo una serie de hechos y luego ningún partido político ha querido dar ese tijetazo y decir, hasta aquí, te tenemos que cortar, porque eran decisiones impopulares y ninguno quiso hacerlas, ¿no? Entonces al final, pues todo se agravó, se agravó, se agravó, se agravó, se agrandó hasta que ya fue insostenible, ¿no? Con lo cual viene de muchos años, ¿no? De muchísimos años, la situación actual en la que estamos y bueno, pues, a día de hoy todavía seguimos pagando todas esas decisiones que, que se hicieron con ciertas expectativas, pero que luego no se pudieron cumplir, obviamente, no porque nadie quiso, sino porque bueno, nadie en principio sabía lo que se nos venía encima, ¿no? Entonces, bueno, entre unas cosas y otras, pues al final la situación es la que es y estamos pagando a día de hoy muchísimos euros, ¿no? De esos errores, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el problema está ahí, ¿vale? La solución parece ser que ahora viene pues con el tema de la energía renovable. Sí. Desde mi punto de vista, tampoco tendríamos que obsesionarnos con eso, ¿no? Porque al final lo que eso puede generar es otro sobrecoste adicional el día de mañana si no se hace de manera sostenible. Pero sí es cierto que, bueno, que ahora se están subvencionando bastantes actuaciones en energías renovables y bueno, eso puede dar una oportunidad al sector, ¿vale? Lo que sí es cierto es que también está ocurriendo, y lo estamos viendo ya, es como un arma de doble filo. Al estar sobre el foco de atención de todo, pues da lugar a cierto intrusismo, ¿vale? De empresas que no se dedican a, a este sector, no tienen el conocimiento, pero se meten y lo que hacen al final es crear incertidumbre y bajar los precios de una manera alarmante y, y muchas instaladoras, por ejemplo, no nosotros, porque nosotros al final somos ingeniería, pero sí es cierto que muchas instaladoras nos cuentan que tienen que dejar de hacer ciertos proyectos porque es que no pueden bajar tanto sus precios si quieren ofrecer un servicio de calidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, al estar subvencionado, lo que hace es paralizar el sector. O sea, la gente espera a que le llegue la subvención. Y como están planteadas las subvenciones, y eso obviamente es una cuestión personal, no hay subvención ni para el 10% de las personas que quieren acometer estas instalaciones, con lo cual se crea un embudo, se crea un, sí, un embudo que hace que se paralice absolutamente muchas de las inversiones porque todo el mundo espera las subvenciones y entre que son pocas y son muy, muy, muy lentas, pues al final alarga muchísimo esa inversión y esa acometida de los proyectos, ¿vale? Por lo menos en fotovoltaica. Entonces, bueno, sí es cierto que se está apostando y que eso es importante, pero puede ser que se convierta en una debilidad, ¿no? Más que en una fortaleza, ¿no? O en una amenaza más que en una oportunidad. No sería muy bien cómo encajarlo ahora Vale. mismo, tendría que darle una vuelta. De punto de vista para, o sea, el objetivo de esta sesión es básicamente identificar potenciales modelos de negocio que puedan salir a partir de aquí, ¿vale? Considerando todo el sector como está y el cliente, etcétera, ¿no? Del punto de vista del cliente, podemos pensar que el cliente es como viene aquí en esta panfleto, por así decirlo, en este PowerPoint, en esta parte, es decir, en esta página, que está ocupado, que es exigente, hasta qué punto es exigente, ¿vale? Que está Claro. preocupado por el consumo y por el ahorro, sobre todo si es caro, que es curioso, que es dispuesto digital y emocional. ¿Cómo es el cliente que Yo vosotros aquí, tenemos? yo aquí separaría, es que claro, depende. También ahí, a ver, yo separaría entre un cliente, o sea, una persona física, ¿no? En su vivienda y luego un empresario, a lo mejor, ¿no? O sea, creo que habría una distinción entre uno y otro. Quizás a lo mejor la persona que está en su casa, ¿no? Que tiene una vivienda y que quiere, o tiene una familia, ¿no? A nivel personal, pues creo que sí, creo que se ajusta un poco más a eso, ¿no? Es una persona que está preocupada porque el precio ve que en la tele el precio de la luz se dispara, aunque luego no le afecte, porque bueno, eso obviamente ya sabemos que
no todo el mundo a lo mejor le puede afectar esas subidas que se están produciendo a día de hoy, pero bueno, sí es cierto que al final, con un precio fijo también le sube la factura, ¿no? Entonces está preocupado por la situación actual del precio de la luz, está ocupado porque obviamente tiene su ocio, tiene su trabajo, su familia, sus cosas y no entiende. Al final yo añadiría también desconocimiento, ¿no? Una persona que no conoce el sector porque nadie se lo ha explicado, ¿no? Y ningún medio de comunicación, ni desde la administración pública, ni desde ningún sitio se ha explicado bien en qué consiste todo esto. Ahora se está hablando mucho, pero llevamos años y años y años sin hablar de la factura de la luz y nadie sabe lo que paga ni si paga mucho o poco, ¿no? Entonces, el desconocimiento y la ocupación en otras cosas, pues hacen que nadie se pregunte cómo podemos ahorrar, ¿no? Y exigente, pues sí, yo creo que al final la exigencia viene dada también un poco por esa preocupación, ¿no? O sea, yo no quiero pagar mucho y quiero pagar poco, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor sí se puede poner como exigente, ¿no? Ujú. El resto de cosas, pues bueno, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Ahí yo a un sector empresarial, a un empresario, ¿no? O a un gerente o a alguien que tenga una empresa, más bien de todas esas, lo que diría es que quiere ahorrar. Eso, o sea, Punto. yo creo Ese que sería, la diferencia con la empresa es que quiere ahorrar, ¿no? para mí, ¿eh? Yo no digo que esté en lo cierto, no lo sé. Yo desde mi punto de vista y la experiencia que hemos ido viendo a lo largo de estos años, es que prácticamente, no todo el mundo, obviamente, siempre los hay pues, que tienen a lo mejor esa curiosidad o esa intención de hacer las cosas bien, pero básicamente la gente hace fotovoltaica hoy en día porque sabe que va a ahorrar. Si no, no lo hace. De hecho, a la vista está que sí, muchas veces es sin subvención y no lo hace. O es con subvención o no lo hace, cuando ya la fotovoltaica ya es un producto que te da, Que es rentable, que te, da rentabilidad. que es rentable. O sea, que no necesitaría una subvención ni una ayuda para instalarla, porque ya de por sí te da una cierta rentabilidad anual, ¿vale? Entonces, al final, pues yo creo que el sector empresarial lo hacen todos a nivel ahorro, 100%, desde mi Bien. punto de vista, ¿eh? Y la pregunta es, y entonces el cliente básicamente no busca tampoco servicio de valor añadido. Pues yo entiendo que ciertos clientes, es que claro, en Extremadura o en España, pues en Extremadura es muy complicado. Extremadura es muy complicado. En Extremadura, o sea, estamos hartos de intentar innovar e intentar ofrecer servicios con cierto valor añadido, pero al final el cliente si tiene que pagarlo no lo quiere. O sea, quiere algo que sea rentable y que le ahorre. Entonces es muy complicado a un cliente, por lo menos aquí en Extremadura, ¿vale? Empresas que no son muy grandes, ¿vale? Llegar a eso. Ahora, si hablamos a nivel nacional, en empresas grandes que ya tienen solventado el problema, a lo mejor económico, entonces ahí sí. Ahí ya el siguiente nivel es automatizar procesos, ¿vale? Y intentar reducir costes automatizando y mejorando esos procesos productivos, ¿vale? En empresas pequeñas, bastante tienen con intentar llegar a fin de mes como para preocuparse ahora de automatización. Entonces, esa es un poco la lectura que hacemos nosotros. Ya te digo, a lo mejor estamos equivocados, pero bueno, es lo que nosotros vemos en el sector y por lo menos lo que los clientes nos suelen decir. Y desde el punto de vista de interno, las empresas O como sea, vosotros, las empresas como vosotros, nos- ¿vale? nosotros, o sea, por matizar, perdón Alberto, por matizar esto, tenemos incluso un estudio hecho de 400 empresas españolas y portuguesas, ¿vale? De que lo que nos dicen, y esto lo hicimos con un programa, también un proyecto Interreg, que es el Ininvest, no sé si sabéis cuál es, ¿vale? Em, todo el mundo quiere hacer cosas, o le gustaría hacer cosas, pero nadie lo hace o bien por tiempo, porque no tienen tiempo, o bien por desconocimiento, o bien porque no tienen a nadie
que sepa hacerlo y no tienen dinero para ello. Punto. O sea, esas son las tres cosas que el 80% de las empresas nos comentaron cuando hicimos lo que es la entrevista. ¿Vale? Entonces, al final, es un poco la situación de las pequeñas y medianas empresas que son en Extremadura, que al final, grandes empresas, hay muy pocas. Eso está claro. Y la pregunta es, desde el punto de vista vuestro, es decir, yo lo que he hablado con algunas empresas de comercialización o de ingeniería, ¿vale? Bueno, el tema de digitalización más o menos lo tenéis claro, es decir, alineado con el resto. Es decir, yo creo que donde puede haber donde hay un problema claro es en la carencia de recursos que estén. Yo creo que sí. Nosotros llevamos un par de años apostando por lo que es la monitorización y el control de los consumos. Sí. Porque al final ponemos fotovoltaica, o sea, siempre estamos dados de hacer cosas porque están subvencionadas, pero realmente no nos paramos a pensar si realmente necesitamos eso, ¿no? Entonces, cuando vamos a la empresa, quiero montar aerotermia. Ahora está de moda la aerotermia Sí. en las viviendas. Quiero aerotermia. Bueno, pues habrá que ver si la aerotermia. No, es que he escuchado que mi vecino conocido me ha dicho que funciona muy bien. Bueno, pues hay que ver el caso en concreto. La iluminación, cuando pasamos de iluminación halógena a LED, todo el mundo a LED. Bueno, había casos en los que no era a lo mejor necesario hacer ese cambio y hacer esa inversión de todo a LED en un momento dado. O sea, a lo mejor podía ser paulatinamente y a lo mejor podía acometer otras actuaciones que hacían que fuese más eficiente energéticamente. Entonces, no hay un estudio detrás, nos basamos un poco en movimientos y en lo que hay, ¿no? Entonces, Eso en moda. eso que comentas, perdona que te interrumpa porque que tienes toda la razón. A mí me llama la atención porque cuando nosotros estábamos haciendo los diagnósticos de las empresas industriales y le preguntábamos qué medidas de eficiencia energética habían adoptado en industrias que eran de cualquier tipo de la zona de Extremadura, decían siempre, siempre, y yo pocas han sido las que han hecho algo. O sea, medidas de eficiencia energética, lo único que decían, hemos cambiado las luces a LED. Bueno, Y también te recuerdo hablo uno que habían de cambiado fabricantes. que habían optimizado la reactiva, ¿eh? ¿Cómo? Que también había algunos que decían, la reactiva también la hemos trabajado y tal. Sí, 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 pero a mí lo de todo a LED, miraban así, decíamos puesto el LED. Además es que era algo que se repetía sin sentido, porque quizá a lo mejor en una fábrica, a lo mejor automatizar algún proceso o hacer algún cambio no sé, simplemente a lo mejor agrupar unos puestos y ahorrar luz, ahí ya están optimizando energía, o sea, sin gastarse un duro, ¿no? Correcto. Y sin embargo, ahí creo que pudiera haber un nicho, pudiera haber, es decir, cómo fluir esa información y cómo fluir, porque es verdad que es un mercado que para el cliente final, tanto sea industria como sea particular, no tiene ningún tipo de transparencia, no tiene ningún tipo de información y los consumidores, tanto empresas como particulares, no nos enteramos de nada, o sea, de nada. Y es muy difícil porque cuando te enteras de algo, al final lo que te pasa es que todavía te equivocas más porque uno te dice una cosa y claro, otro te dice otra en función de los intereses. Exactamente. Y yo ahí es donde quizás pudiera haber también un complemento para que al aumentar la información de la gente aumente la capacidad de toma de decisiones y también se pueda de alguna manera como democratizar, ¿no? el nicho, el sector. Exactamente. El tema está que el cliente, el usuario final o el cliente final o la empresa final no está dispuesta a pagar por eso. Porque o sea, es así, o sea, estamos hartos de promover lo que es una auditoría energética, ¿vale? Lo que es el estudio para ver cuáles son las acciones, ¿vale? O las actuaciones correctivas o preventivas que se puedan, o las mejoras que se puedan implantar en una empresa, en una industria, y no hacemos auditorías si no son subvencionadas. O sea, Sí. hemos hecho 200 o 300 auditorías, ¿no? A empresas, ¿no? O sea, y todas ellas subvencionadas. Solo una ha sido sin subvención. Una. O sea, estamos hablando del 99, o sea, 99
con 5% de eso. Entonces, la gente no valora y no ve que detrás de una auditoría está en la posible actuación que va a hacer que ahorren en el futuro. Pues no se ve. Entonces, ahí está yo creo que una de las partes más importantes, ¿no? El concepto ese de hacer las cosas bien desde el principio. Pero es que no hay otra. O sea, es lo que hay. O sea, es que no podemos hacer otra cosa porque lo intentamos, pero al final si el cliente no lo ve, no lo ve. El cliente al final quiere una estación fotovoltaica, pues eso es lo que va a estar dispuesto a pagar. Una Y ya pregunta, está. que de punto interno, una de las cosas que yo siempre, que yo eché de menos es, por ejemplo, el tener, del punto interno de las empresas, el tener el tener acceso a personal más capacitado. Eso es posible, ¿Te eso refieres a contratar a contratar a personal personal más interno o a capacitado. su... A ver, eso a nosotros nos pasa, ¿eh? Nosotros cuando ¿Capacitado en queremos qué? ¿En contratar qué cosas? personal, Dime, dime. a ver, yo eso creo que te lo estuve comentando. O sea, Sí, pero no solo tú, nosotros, más gente. claro, o sea, al final nosotros lo que hacemos siempre es formar a la gente, a los trabajadores, ¿vale? O sea, nosotros contratamos gente que no tiene experiencia, ¿vale? Y los formamos, ¿vale? Y con el paso del tiempo, 1 año o 2 años, ya al final ahí adquieres esa experiencia, ¿no? Que te da para poder acometer ciertas actuaciones. Pero claro, es un proceso muy lento. Encontrar una persona que ya esté formada y una persona que tenga el conocimiento es muy complicado. Es muy complicado. Y a eso si le suman la falta de ganas de trabajar, que últimamente parece que hay, es complicado encontrar gente cualificada y que quiera realmente o que le guste el sector, ¿no? Los hay, obviamente los hay, pero como el sector está en un boom ahora mismo, como en una burbuja, digamos, pues obviamente está siendo complicado encontrar personal cualificado. Pero, José Alberto, ¿personal cualificado en qué? En instalación, en aparatos de control y medición, en programación, en domótica, ¿en qué exactamente? Todo un poco. O sea, al final, es que a ver, yo que para esto es un poco, no sé, ya son cosas, opiniones personales, ¿no? Pero creo que una falta de actitud, ante todo, primero, o sea, en Sí. la persona, ¿no? En sí, ¿no? O sea, las personas que salen del estudio, donde sea, hay una falta de actitud total, están moralmente bajos, en desmotivación total, entonces eso hace al final que, que- que- que no sepan lo que quieren hacer el día de mañana, ¿no? Entonces es muy difícil motivar a esa persona para hacer un cierto trabajo. Para mí, esa sería la base de todo. Y luego, dentro de los que sí tienen esa capacidad o esa actitud o esas ganas de trabajar, pues obviamente falta la experiencia. Es un sector que es relativamente joven, ¿no? La parte esa. Entonces hay que enseñarle, hay que formarle. Y formar tiene su tiempo. O sea, hay que dedicarle un tiempo. Y no todo el mundo está dispuesto, o no todas las empresas están dispuestas a asumir fallos porque hay que formar a esas personas, ¿no? Entonces, al final, pues, es un poco ahí el tema, ¿no? La complicación del tema. Nosotros, en principio, pues bueno, nos cuesta porque poco a poco tenemos que ir formando a la gente y eso es largo en el tiempo, pero llevamos a hacer los 5 años, por lo cual a día de hoy pues ya tenemos ese personal cualificado y esos profesionales que poco a poco van enseñando a otros profesionales, con lo cual ya es una bola que se va haciendo cada vez más grande y va siendo más fácil encontrar a esas personas o a ese personal. Pero claro, una empresa que empieza a hacerlo ahora es muy difícil que encuentre a gente cualificada a no ser que lo coja de otra empresa. Vale. Y la pregunta es, ¿vosotros a la gente la necesitáis para entrar en plantilla o para trabajos en concretos? En concreto. No, no, nosotros lo incluimos en plantilla. Vale, Nosotros pero personalmente sí. incluimos en plantilla. Vale. Pero ¿tú crees que hay, o sea, vosotros la incluís en plantilla, pero podría ser una posibilidad o una necesidad del sector el acceso a personas puntuales con ciertos requisitos? Si, por ejemplo, una plataforma de profesionales que pueden estar libres para contratar por alguna de las empresas y para ciertos trabajos en algún sitio o no. Yo lo vería mucho más factible en la parte a lo mejor de programación o desarrollo a
a nivel hardware y software, ¿vale? O sea, por ejemplo, desarrollo de ciertos procesos automáticos o ciertas plataformas o ciertos dashboards, ¿no? O programación para mejorar lo que es las herramientas de cálculo, todo ese tipo de cosas de programadores creo que sí es más fácil. De hecho, existen plataformas y herramientas, o sea, plataformas en las cuales muchas empresas pueden buscar a freelance, ¿no? Que del sector que se dediquen a desarrollar tanto a nivel de diseño, a nivel visual, a nivel front, a nivel programación, a nivel back, ¿vale? Eso existe y yo creo que funciona bastante bien. A nivel del sector, de un técnico que haga cálculo y que conozca la materia, puede ser Complicado. complicado, porque cada empresa trabaja de una manera, hace los cálculos y tiene unos criterios diferentes, y al final está ahí, ¿no? O sea, el ingeniero al final tiene que tener un criterio propio. Y es complicado, creo, ¿eh? Ya te digo, puedo estar equivocado. Vale. Ahora, un operario, por ejemplo, un operario también. De hecho, eso existe a día de hoy. O sea, a los operarios sí se les suelen contratar por obras y por servicios. Nosotros no lo hacemos porque nosotros no somos instaladoras. Pero hay instaladoras que tienen proyectos puntuales y contratan y tienen en plantilla a diferentes números de trabajadores en función del volumen de negocio que tengan. ¿Sabes? Si hay un pico de trabajo, pues contratan a más y si no, pues por obra y servicio lo van contratando. ¿Vale? Entonces, ¿Y el saltarse al intermediario puede ser razonable? saltarse al intermediario, claro, ¿quién sería el intermediario en este caso? El instalador. Imagínate que tú necesitas una persona puntual para hacer algo, o sea, una instalación en un sitio. En vez de contratar a un instalador, pues que tengas una plataforma de que diga, oye, tengo un trabajo para realizar en tal sitio. Eh, Claro. y haya esa demanda. Podría ser algo. Podría ser interesante, podría serlo. El problema ahí está, creo, es en la profesionalidad de esa persona. O sea, yo, desde mi punto de vista, y nuestra empresa lo que hace es subcontratar o colaborar con alguien que sepa hacerlo, con un instalador, que ya tenga ese know-how, que tenga ese conocimiento Vale. y que tenga en plantilla a gente que lo pueda hacer. Ok. Si, o sea, una persona que está, o sea, claro, es que instalar una estación fotovoltaica no lo puede hacer una persona, Está claro. lo tiene que hacer un grupo, un equipo, ¿sabes? Ahora, si es cambiar la fontanería de una vivienda, pues entonces sí, obviamente ahí hay profesionales autónomos, ¿no? Pero claro, en una estación fotovoltaica de cierta entidad, la tiene que hacer un equipo de trabajo que esté coordinado y que sepa los costes y que esté estudiado y que haga un estudio del panel, que ahora mismo el panel está por las nubes, y haga una previsión de estocaje y una previsión de fondos y una previsión. Claro, al final ahí necesita un equipo. Vale. Si yo planteo este reto, que sería cómo conseguir una oferta, o sea, un servicio, un producto o servicio más atractivo a un cliente cada vez más crítico con la energía, tal y cual, ¿en qué pensáis? Es decir, ¿pensáis en tecnología? ¿Pensáis en mejora de proceso? ¿Pensáis en educar al cliente como ha salido en otros sitios? ¿En qué pensáis? Yo, Es a una forma mí, a mí desde fuera o sea, desde lo primero que se me viene a la cabeza, más atractiva, más económica, una oferta más económica, por el tema que estamos tan bombardeados con el tema energía, que todo lo reconducimos al cuánto me voy a ahorrar. Eso es lo que yo percibo. Sí, pero también Lógicamente. tenemos que tener en cuenta las tendencias. Es decir, que la tendencia es autoconsumo y venta a la red. O sea, para clientes residenciales e industriales, yo creo que la tendencia de autoconsumo, incluso no solamente clientes residenciales e industriales, sino que me corrija Alberto, sino también, por ejemplo, que tú puedes instalar una instalación, o sea, tú puedes instalar iba a decir una instalación, tú puedes instalar un panel de generación de energía para ti, de autoconsumo, y después vender a la red en una comunidad de vecinos o en un bloque de pisos. A ver, es que, O establecer, por ejemplo, mallas de conectividad a nivel barrio, o a nivel comarca, o a nivel pueblo, o a nivel no sé qué, en el cual haya comunidades
autosuficiente desde el punto de vista de consumo energético? Pregunto. Esos Sí, son... a ver, disculpadme a lo mejor si me voy un poquito Tú dale. del hilo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, son opiniones ya personales y un poco, o viendo un poquito, echando números y siendo un poquito, intentando ser un poquito crítico con todo esto. Para mí lo más importante es educar al cliente, o sea, más que al cliente, a la persona. O sea, si todos tuviésemos esa capacidad crítica de analizar económicamente nuestros gastos, pues no haría falta, porque todos sabríamos pues un poco con criterio lo que tendríamos que hacer o lo que podríamos hacer. Luego otra cosa, ya cada uno hará lo que le convenga, obviamente, pero por lo menos lo haríamos con cierto criterio. Hoy en día es que no se hace con criterio, o sea, en general se hace por eso, por modas o por lo que me dice o lo que veo por ahí, ¿no? Entonces, solemos hacer ciertas cosas a lo mejor sin conocimiento o sin saber las consecuencias, ¿no? O las repercusiones que tienen esas cosas, ¿no? Yo quiero una vivienda, realmente creo que, o sea, desde mi punto de vista, no creo que sea caro, realmente, ¿vale? O sea, que puede ser más barato, sí, puede ser más barato. Que sea caro, no lo creo, porque de media, ¿cuánto paga una persona por todo el consumo de una luz de un mes entero? ¿40 euros, 50 € al mes? A ver, ¿Cuánto te yo he cuesta llegado un a pagar cubata mucho más, en ¿eh? una noche? Te cuesta 8 euros. No, pero al final estamos hablando de que en una noche o en comer un día te gastas mucho más dinero que en pagar toda la electricidad de un mes de tu vivienda. Entonces, Es cierto, al es cierto. final, ¿que eso es caro? Vale, pues puede ser caro porque es cierto que el mercado a lo mejor pues no se comporta de manera que se debería comportar y podría ser más barato. Pero que pongamos el enfoque en eso y que hagamos actuaciones que a lo mejor lo que hacen es encarecer más todavía y no ser amortizable, pues podemos llegar a cometer ese error, por lo menos en vivienda, ¿vale? Sí, Hagamos en industria obviamente es diferente porque el consumo eléctrico es o puede ser de los gastos más importantes mensuales de una empresa, ¿vale? Entonces, por eso me gusta siempre diferenciar entre el sector particular y el sector empresarial, porque creo que hay una diferencia muy grande, ¿vale? Entre uno y otro. Para conseguir una oferta más atractiva a un cliente particular, pues al final un cliente particular creo que como se le convence es generando confianza y explicando las cosas como son, desde mi punto de vista. Eso partiendo de ahí, ¿vale? Y ese cliente a lo mejor estará dispuesto a pagar un poco más siempre y cuando se le genere cierta confianza. A un cliente empresarial, pues yo creo que también es importante que le transmitas confianza, ¿vale? Pero sí es cierto que se va a ver obligado, obviamente, a pedir muchas más ofertas y al final a elegir las más económicas. Porque va a tener siempre presiones de arriba de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Aunque luego esa actuación y la calidad del servicio sea mala y conlleve un sobrecoste, que eso también pasa. Pero al final, la primera decisión que se toma es pedir varias ofertas y coger la más barata para ahorrar lo máximo posible. vale. ¿Sabes? Y luego apretar y exigir a la instaladora correspondiente, ¿vale? Entonces, creo, desde mi punto de vista, que sería un poco eso. Pero la base de educar al cliente es súper importante y de darle la información adecuada y que él pueda decidir en base a esa información. Lo que pasa es que eso requiere tiempo, dinero y recursos. ¿Esto qué? ¿Un comparador? También con formación. Un rastreador eléctrico con un apartado de formación o algo de eso. Eso que dices, claro, lo que pasa es que nosotros no podemos educar a la gente si la gente no quiere ser educada, ¿no? Porque son temas que nos afectan directamente y sin embargo, por lo que hablaba antes, tampoco hay por parte de las empresas, pero sí que es verdad que a un nivel un poco más bajo, en otro, bueno, pues a un nivel más colaborativo de ciudadanos, es verdad que sí, cuando tienen interés se organizan para defender algo. Incluso para informarse, porque hay una aplicación que tú la pasas y te dice si ese producto lleva pesticidas, fertilizantes, lo que sea, en la alimentación o en la cosmética o en lo que sea, ¿no? Entonces, hay un sector de población que está informado, otro que no y no le interesa, aun siendo en su propia salud, o en el caso de la energía, yendo en tu propia economía, tampoco les interesa
porque cuando hablaba del perfil del cliente, yo creo que se extrapola todo un cliente más exigente, pero no más exigente en el sentido de que, en el sentido personal hacia uno mismo, sino más exigente hacia el proveedor, el suministrador o el que le está vendiendo. Exige calidad, exige bajo precio, exige tal, pero luego consume un poco sin plantearse qué está consumiendo y cuál es su papel en toda esa cadena, ¿no? Entonces, esa parte de proactividad, yo cambiaría esta pregunta y diría que en vez de cómo podemos hacer para conseguir una oferta más atractiva, eso es una pregunta, yo pondría sus preguntas. ¿Cómo podemos hacer para conseguir un cliente más proactivo? A Darle un ver, poco, en ese sentido, más proactivo, como decía hable, antes, ¿cómo podemos hacer Alberto, para eso? más proactivo como, porque José Alberto decía, claro, que un cliente pueda, a la vez que está consumiendo, producir y vender el excedente. Para eso tiene que tener información y tiene que ser proactivo a la hora de tomar decisiones y saber qué es lo que quiere hacer y cuánto quiere invertir y cómo lo va a recuperar, etcétera. Entonces, ahí es donde cambiaría, o sea, cambiaría, añadiría una subpregunta y decir cómo conseguiríamos un cliente más proactivo y que a lo mejor a partir de ahí, pues ya sí pudieran aparecer ese tipo de plataformas, ese tipo otro nicho, ¿no? Sí, porque al final estoy de acuerdo porque esa es la base o ese sería el punto de partida sobre el cual luego podríamos acometer ciertas actuaciones y que el usuario final o el cliente o sea, estuviese realmente en conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Y supiese que lo que está haciendo realmente le beneficia. El tema está, como dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Claro, esa es una buena pregunta porque nosotros hemos intentado desde muchas organizaciones o incluso nosotros tenemos una asociación, que de hecho la empresa nació como asociación, ¿vale? Ujú. En el cual dábamos charlas, talleres, intentamos un poco promover este conocimiento a la gente. Pero nadie venía a la charla, nadie se interesaba por... O sea, todo el mundo se queja de que paga mucho, pero luego nadie quiere hacer nada para... Entonces, es un poco es complicado, de verdad. Entonces, por eso digo, o hablamos a nivel particular o a nivel empresarial, porque creo que en función de lo que hablemos, podremos irnos a un sitio. Hablemos como queráis, en el sitio que queráis. Te digo, a nivel particular es muy complicado. Sacar a la gente de su vida rutinaria para que haga ciertas actuaciones que son un fastidio para ellos porque no conocen el tema, tiempo que pierden y bla, 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 ¿no? Entonces, o está muy comprometida, como bien dice, es que no sé cómo se llama la Pilar, compañera, perdón, Pilar, Pilar, Pilar. O está muy comprometida, como bien dice Pilar, ¿no? Y se mueve en ciertas zonas o en ciertas redes, ¿no? Como puede ser a lo mejor tener ese pensamiento medioambiental, ¿no? Y que realmente estés interesado por un consumo responsable, tal. O si no, es muy difícil captar la atención de una persona física particular que está preocupada para ver cómo llega a final de mes y ver cómo es capaz de alimentar y de seguir adelante y tener sus gastos y su ocio y sus cosas, ¿sabes? Y su trabajo y tal. Entonces es muy complicado. Eso a nivel particular. A nivel empresarial, pues las empresas, y yo me incluyo en ello, estamos saturados de información. O sea, hay tanta información, hay tantas empresas, tantos webinars, tantos servicios, tantas ferias, tantos eventos, tantas cosas y tantos comerciales que te vienen a vender. Y hay tanto de tanto que al final acabas hastiado y acabas cansado de decir, y vale. optas por o no hacer nada o no saber qué hacer y no saber a cuál asistir. Entonces, Una posibilidad puede una ser, pregunta interesante. una posibilidad que podemos plantear aquí puede ser algo con pues eso, una plataforma educativa en el que en el que puedan proponer, por ejemplo, en el que se puedan vertir vídeos sobre temas formativos en electricidad, etcétera, y luego a partir de ahí que el cliente pueda configurar ofertas o que pueda, no lo sé, se me ocurre, es la única cosa que me ocurre aquí, no un tema por la pie. Yo creo que en el tema de educar al cliente está ahí muy complicado, es decir, yo creo que ya las propias administraciones públicas están intentando educar al cliente y es muy complejo ir por ello. Es complicado. sí, a ver, dos cosas. Sí.
Lo que has dicho de una plataforma, se podría hacer algo, tú has dicho una cosa que estaría muy bien, hacer un tipo MOOC con unos vídeos muy básicos que sean informativos, sencillos y simples, en donde la gente que quisiera acceder pudiera enterarse, informarse, de tanto Explícale lo que es un mock a este hombre. a nivel Lo que es industrial. un Sí, mock. Son los cursos que son masivos en línea, para abiertos para todo el mundo, que además son gratuitos, abiertos, etcétera. Entonces, ahí sería un punto, hacer un tipo MOOC, que la gente se pudiera educar. Y luego hay otro punto que, a ver, tú dices, se intenta educar desde las administraciones públicas y tal. Si no hay un interés consumista detrás, no se va a hacer un esfuerzo por llegar a la gente. Tú quieres vender algo y enseguida vas a saber cómo llegar, vas a crear una necesidad y vas a saber cómo llegar. Yo lo que creo que como esto es algo que yo no lo consumo porque yo quiera y no lo voy a elegir, como tú decías, ayer decía alguien, vas al McDonald's y está lleno, vas al otro y está lleno. Tú mismo decías, a lo mejor 100 euros en un consumo de un viaje o en un consumo de unos cubatas no es dinero y sin embargo 100 euros en un consumo de unos libros de texto Es es un una pasta. dineral. ¿Vale? O sea, es un poco la percepción que tiene la gente. Entonces, ese es el gran trabajo que ha hecho el mercado, el conseguir que algo que es innecesario, que es superfluo, la gente lo invierta y lo compre y genere una satisfacción tremenda cuando compra eso. Y sin embargo, tú estás comprando algo que debería generar una satisfacción tremenda, como es la energía, es decir, yo tengo comodidades, tengo iluminación, tengo un montón de cosas y sin embargo parece que es algo que es impuesto y que es una obligación que yo tengo. Pon velas en tu casa, o sea, a ver, estoy hablando un poco en plan exagerado, pero sí, no claro, tenemos te esa entiendo. percepción de la utilidad, o sea, me gasto. Tú ves las terrazas llenas de gente discutiendo sobre lo cara que es la luz, pero oiga usted, señora, que se está tomando cervezas con las cuales podría pagar la luz de todo el mes. Entonces, creo que ese es uno de los problemas que tenemos, que no le estamos dando, vamos, que tenemos que como consumidores, que si algo, o sea, no está bien vendido. O sea, la electricidad, la energía está muy mal vendida. Muy mal vendida, ya está, porque hay otras cosas que no son necesarias y la gente tiene dinero, 1.000 euros en un móvil para el niño, no te duele. Y te está doliendo comprar un filete de carne en condiciones. Mm. Y estás ahorrando en porquerías de comida basura para poder comprar el móvil al niño. Entonces, como son prioridades que están establecidas ya por el mercado, pues muy difícil cambiarlas. Entonces, Se ¿tú qué podría, propones? no, yo propongo, claro, a mí no me hagas la pregunta tan complicada, Alberto. Yo estoy Bueno, pero intentando has estado razonarlo hablando de porque es eso. verdad que es difícil llegar a conclusiones, pero promovería a lo mejor un cierto movimiento ciudadano o una cierta plataforma colaborativa donde hubiera empresas capacitadas para dar esa información de una manera sencilla y útil, porque fíjate qué fácil nos lo han puesto, que a mí me parece es un mundo cuando la gente coge el mando de la tele, el Netflix, lo otro, me parece, y sin embargo cualquiera lo sabe manejar. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? ¿Tú ¿De sabes lo dónde que me... viene todo? Vale, vale, eso. No, no, que Sí, sí. lo que me pasó a mí es que José Milara me dice, oye, dime cuál es tu consumo, que te lo voy a mejorar. Y le pasé la factura y me dijo, coño, pero si tiene el mejor, ¿sabes, no? Entonces, muchas veces, pero hay gente que va, por ejemplo, hay gente que sí es cierto que va, que te va Endesa o Iberdrola y te dice, toma, que te voy a vender la electricidad más barata. Y resulta que es un tongo, entre comillas, porque te sale de la que sería de la tarifa de último recurso y te vas al liberalizado con un contrato de, vale, un precio fijo durante un año y después ya veremos qué pasa. No, y no solo eso, sino que es un precio, o sea, que ya de por sí en la venta te están engañando y que luego es un precio más caro, o sea, que tú tienes, ¿no? O sea, yo he escuchado de todo, ¿eh? De verdad, De ¿eh? Yo he hecho, escuchado de todo, de comerciales que van a vender a toda costa y van a vender porque es su trabajo y venden a toda costa. Entonces, se aprovechan de, no digo que todos mientan, pero sí se aprovechan del desconocimiento y del miedo que genera para colocar un producto que no es conveniente para el cliente, aun sabiéndolo, con tal de vender y ganarse una comisión.
De hecho, yo te cuento, yo estuve en un evento yo trabajo en el sector de consultor hace mucho tiempo, ¿no? Y yo estuve en un evento hace 4 años con el director de la comercializadora de Iberdrola. Y yo le decía, oye, ¿tú crees que aquí en unos 5 o 6 años las comercializadoras de energía serán iguales? Porque me da la impresión de que sí, que la de telefonía. Y me dice, es una putada, pero creo que sí. Me explico, es decir, el tío lo decía, es una putada, pero es cierto que sí. Nos vamos a volver súper agresivos, llamando a la gente, ofreciéndole productos diferenciados, ofreciéndole productos que son básicamente lo mismo que el otro, para operar, aprovecharme de eso, de ello, aprovecharme Ujú. entre comillas, ¿eh? No, pero que de verdad, y aprovecharse totalmente. Pero bueno, a ver, a la pregunta esa, ¿qué podemos hacer? Eh, o sea, al final, lo importante es dónde está la gente, ¿no? O sea, como bien decía Pilar, ¿no? Las preferencias, las prioridades de gasto han cambiado totalmente, Mm. ¿no? En estos últimos años, ¿no? Y las prioridades de gasto ahora mismo son otras. O sea, es sobre todo mucho más ocio y estar a la moda, ¿no? En ciertos productos que son superfluos, por así decirlo, Sí, ¿no? Que son de bienes de consumo y los gastos habituales y mensuales, pues, o gastos necesarios para poder vivir, pues están en un rango mucho más bajo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo haces, cómo llegas a la gente? Lo primero sería la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están los consumidores que pagan? No los consumidores, sino los que pagan, porque consumidores somos todos, pero al final, ¿dónde está la persona que paga esa factura? sí. Y cómo transmitirle esa información, ¿vale? El dónde está esa persona es complicado y ahora mismo no lo sé, o sea, habría muchos sitios, habría que verlo, ¿no? El cómo transmitir, el cómo llegar a esas personas, yo creo que se debería de traer un poco a la tierra todo eso, ¿no? Y comparar. O sea, yo creo que lo que ha dicho Pilar antes de decir, te gastas, estás hablando en las terrazas, me ha gustado la frase, ¿no? O sea, hablas en las terrazas sobre el gasto que tienes en casa, ¿no? O algo así, no ha dicho, no me gusta la frase, vaya, no me acuerdo cómo he dicho, pero me ha gustado la casa, ¿no? Dice, 1.000 euros, o sea, pon sobre la mesa en una gráfica el gasto de un iPhone de 1.000 euros o 1.200 euros, ¿cuántos meses te da de luz eso? Te da perfectamente, a lo mejor para un año y medio, o Sí, para sí, 2 años oye, de y luz. una pregunta, ¿Vale? ¿y qué tal? A ver, tú dices, ¿dónde están los clientes? Bueno, los ayuntamientos tienen los que se llaman Open Data, ¿vale? Que son básicamente pues datos abiertos en los cuales te pueden aparecer algunos datos interesantes sobre padrón, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto el generar nuevas oportunidades de comercialización o de servicios a través del acceso a esos datos abiertos? Ahora mismo los datos abiertos se usan en tema energético para optimizar, por ejemplo, el gasto de electricidad en los semáforos o para optimizar la iluminación, ¿vale? ¿Hasta qué punto se puede permitir, es el acceso a datos abiertos y el establecer un negocio relacionado a esa consulta de datos y la extracción de información para sacar patrones y ofrecer servicios? O sea, ¿dónde están los clientes? ¿Qué elementos quieren? Es algo que puede ser interesante. Pero, o sea, ¿te refieres para, o sea, pero qué datos son esos Pues públicos? los ayuntamientos te suelen poner encima datos que ellos tienen, te los abren, ¿vale? Los anonimizan, ¿vale? No te dicen cliente, Pero este, datos, ¿no? Pero te pueden decir ¿Qué dato? datos de Sí, renta, datos de edad, cuánta gente vive, cómo es la dispersión, cuáles son los movimientos de los vehículos. Ellos tienen muchos datos de los que capturan en su operativa, en sus sistemas, ¿vale? En algunos ayuntamientos esto lo tienen súper avanzado, ¿vale? Por ejemplo, el ayuntamiento de Cáceres tiene unos Open Data que tú puedes utilizar para ciertas cosas. Imagínate dónde poner mejor una farmacia, ¿vale? Si tienes que poner una farmacia, tienes una licencia, ¿no? Tienes un área, ¿en dónde la ubicas mejor? ¿Vale? ¿Dónde crees que puede haber una mayor? Pues en base a los datos de la renta o de la edad o de... Me explico. a ¿Hasta ver, qué punto ese claro. acceso es interesante?
A ver, el tema de los datos, te lo digo porque yo el tema de los datos he conocido la evolución porque me he dedicado siempre bueno, yo soy consultora, pero vengo de estudios de mercado y cuando buscábamos los datos, que esto que estás comentando tú, pues necesitabas acceder al INE, que era lo que elaboraba datos estadísticos, que entonces además ibas al papel o ibas al ayuntamiento al padrón y veías, por ejemplo, cuántos edificios, de qué tipo había, cuál era el número de familias con tantos hijos o tantos menos hijos, ¿para qué? Pues para hacer un estudio para ver qué producto podías vender, si ese producto iba a tener mercado en ese pueblo o no. Esos datos son anónimos, son datos estadísticos y claro, cada vez son más accesibles. O sea, No, ahora siempre han están existido. accesibles, la mayoría están accesibles como base de datos, anonimizadas. Claro, entonces son accesibles. El problema que tenemos es que no los están, bueno, ¿quién lo está explotando? Pues volvemos a lo mismo, los están explotando las empresas que los manejan para vender, para instalar un mercado de lo que sea o para hacer una campaña de lo que quieran hacer. Entonces, al nivel vuestro de energía, el disponer de datos en donde te digan, por ejemplo, ya no solamente la iluminación de las farolas, sino el número de viviendas con la altura y con el número de horas de luz y con el número de tal, pues si a ti eso te resultaría de alguna utilidad para, por ejemplo, vender un servicio como el que hablabas antes, ¿no? Es decir, una plataforma en donde se unan 10 vecinos, pongan entre todos unas captaciones de placas o sea, de placas del tipo que sea, captación de energía, que luego puedan vender a la red porque además sabe el consumo que hay, cuál sería el excedente, en qué épocas del año y, o sea, tendrías toda la información posible para convertir eso de alguna manera en un nicho de negocio de algún tipo. Ya. Tú A ver, podrías ofrecerle eso a esos vecinos. yo no sé si con esos datos lo puedes ofrecer. O sea, no sé qué datos hay. Obviamente los datos esos los tienen las distribuidoras y las comercializadoras. El ayuntamiento no tiene esos datos. No, No sí, tiene los sí, datos a ver, energéticos. lo de consumo no, pero los de otros, Consumo. otros datos sí, y los cruzas. Sí, Claro. pero para eso tienes que saber, o sea, claro, pero a ver, creo que estamos entrando en otro, en otro, En otro a ver, mundo. claro, o sea, al final, a ver, estoy pensando, el tema una cosa es dónde está la persona, ¿no? Dónde está el consumidor, dónde encontrarlo para poder venderle un producto y otra cosa es qué producto venderle, ¿vale? O sea, está claro que necesitamos información, ¿no? Para saber qué producto venderle a alguien, necesitas conocer los datos de consumo. Ujú. Eso es básico. ¿Quién tiene los datos de consumo? Esos datos son privados, en teoría. Sí, Los tiene el propio consumidor, aunque sí es cierto que luego por detrás hay un trajín y movimiento de esos datos entre empresas comercializadoras y distribuidoras, que bueno, al final, pues en cierta manera podrías acceder a muchos de esos datos, ¿vale? Pero esos datos son para qué ofrecerle. Y luego es de dudosa procedencia, por lo cual habría que ver si es legal o no es legal lo que estás haciendo al adquirir esos datos, ¿vale? vale. Por el tema de protección de Bueno, datos. sobre cosas chungas no hablamos. Claro, pero por eso digo que al final, si quieres conocer los datos del consumo del usuario, necesitas el consentimiento del usuario. Sí, pero Porque, pero la pregunta es si, y obviando los datos de consumo, el acceso a datos abiertos es interesante a la hora de ofrecer nuevos servicios diferentes. Sí, sí, tú imagínate, ¿sabes dónde está la gente que tiene mayor? Hombre, está claro que, por ejemplo, para poner electrolineras, lo mejor es que sepa por dónde se mueve la gente. ¿Vale? eso Y dónde sí, aparca, eso está eso sí. claro, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú sabes dónde está la gente de mayor poder adquisitivo, o la gente o que la gente que tenga un poder adquisitivo entre esto y esto, Vale, o que tenga un vale, vale. coche, que también es eso, es decir, la gente que tiene un coche, o que tiene dos, o que no tiene ninguno, o ese tipo de datos te puede servir para ofrecer servicios diferentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, Eso sí. una de las cosas que están poniendo en mi garaje es, han puesto un punto de recarga para vehículos eléctricos, ¿vale? Que van a cobrar por esa recarga. Y tú dices, bueno, pues si lo pone alguien en el garaje, ¿por qué no se lo puedo yo ofrecer al garaje y lo pongo yo? Pero para eso tengo que saber poder adquisitivo de la gente, vehículos, por dónde se mueven, etcétera, y ahí algunos Open Data pueden dármelos. ¿Me explico? Mm. Ujú. Sí, sí, eso sí. Obviamente,
Si ese tipo de... Claro, no, es que desconozco cuál es la información que está abierta o que tienen Sí. los ayuntamientos. La verdad es que lo desconozco. Si, Pues si te dan ese tipo de información, o pues sea, obviamente yo las estuve viendo hace tiempo, por ejemplo, incluso en Cáceres, ¿no? Que había uno que quería montar un negocio. Alberto, se te ha cortado, se te corta, se te Vale, corta. pues que yo lo estoy viendo incluso en Cáceres. Bueno, del punto de vista de la tecnología, ¿qué nos ofrece la tecnología para nuevos modelos de negocio? ¿En qué nos podemos aprovechar para eso desde el punto de vista de la energía? Aparte de las gasolineras, electrolineras, Alberto, hidrogeneras. se te ha eh, cortado, no se te escucha. ¿Tú me oyes, Alberto? no, no se te oye, no se te Ahora, entiende, ¿se me oye Alberto. bien ahora? ¿Ahora se me oye? Sí. Vale. Desde el punto de vista, ¿qué elementos, o sea, qué nuevas oportunidades nos ofrece la tecnología para todo esto? Y qué podemos, aparte de las electrolineras, hidrogeneras, etcétera. Por ejemplo, me gusta mucho, me hubiera gustado que estuviese aquí José, que dijo que iba a venir, José Mirara, porque una de las cosas que es interesante o sea, su modelo de negocio es muy chulo, ¿vale? Y ese modelo de negocio está basado básicamente en la reconversión de vehículos, ¿vale? Uno de ellos, ¿eh? La reconversión de vehículos de combustión diésel, etcétera, ¿vale? De combustión a vehículos eléctricos a través de un kit, ¿vale? Estamos hablando de sensores, estamos hablando de robotización, ¿vale? ¿Qué otro modelo de negocio creéis que se pueden poner aprovechándonos de lo que sería la tecnología? ¿Dónde nos lleva la tecnología? A ver, la La- tecnología, no solamente la tecnología, sino también la tecnología en la energía. Es decir, el tema del autoconsumo, ¿vale? Yo no sé, es que yo no recuerdo ahora mismo. Yo creo que ya se puede hacer autoconsumo, pero yo no sé si se puede vender a la red ya, ¿vale? Me parece sí, que sí, sí, eso nunca está prohibido. vale. Pero lo que sí es cierto que a día de hoy es muy difícil obtener un punto de eso por parte de la distribuidora, Sí, eso es porque cierto. están bloqueados y no lo están dando. Nosotros nos vemos negros ahora mismo para conseguir un punto de conexión, con lo cual eh, están limitando técnicamente, ¿vale? Ese vertido de excedente. De hecho, claro, todo el mundo dice, venta de excedentes, vamos a vender los excedentes. Pero claro, la venta de excedente puede suponer 50 euros al año y Endesa, simplemente por hacerte, bueno, Endesa distribución, porque por ahí Sí, tiene que sí, pasar todo el mundo que quiere verte excedente, te cobra 120 euros por punto. simplemente para ver, para que ellos estudien si pueden o no, si te aceptan o no te aceptan. Entonces, y claro, y luego te dicen que sí, vale, paga 120 euros, te dicen que sí, y te tardan un año en darte ese punto. Entonces, al final, yo qué sé, es que hay tantas incongruencias y tantas complicaciones burocráticas y tantas cosas de por medio que es que al final la gente dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Y nos vemos con muchas complicaciones. Y luego los que nos llevamos los marrones, los que nos comemos los marrones, gastamos tiempo, recursos, dinero y tal, al final somos nosotros. Entonces, muchas veces dices, ¿tú merece la pena o no merece la pena continuar ofreciendo ese servicio? ¿No? Si luego hay impedimentos legales o impedimentos no legales, sino restricciones eh, burocrática, ¿vale? Por así decirlo. Estoy hablando del autoconsumo y los excedentes, ¿vale? Hmm. Del resto de cosas, pues habría que verlo. Pero esa es la realidad actual, ¿no? En los excedentes y en el autoconsumo. Vale, No pero sé, eh, la ¿se puede, tendencia, se puede optar por soluciones, por ejemplo, de comunidades autosuficientes? sí, de hecho se está promoviendo poco a poco, se está haciendo ese tipo de comunidades energéticas locales, ¿vale? En las cuales pues se crea un grupo, ¿no? Empieza siendo un grupo de personas que lo que hacen es eso, ¿no? Es juntarse para crear pequeñas comunidades energéticas. Hmm. ¿Qué son pequeñas comunidades energéticas? Pues a lo mejor crear microredes, ¿vale? En las cuales, pues por ejemplo, en un polígono.
Sí. que sí tendría sentido, ¿no? Pues yo iría por ahí. Más que a lo mejor en un conjunto de vecinos, que al final la cubierta es muy pequeña y hay muy poco margen ahí de maniobra en los polígonos. Ahí sí hay muchísima cubierta de Sí. las naves industriales, de las cuales un polígono entero se puede beneficiar o entero, bueno, habría que estudiar el caso, a lo mejor es la mitad del polígono, o sea, habría que ver en función de los consumos y de la cubierta disponible que haya. Hacer una estación fotovoltaica que lo pague lo que es el polígono entero, ¿vale? Y que se beneficie ese mismo polígono de instalación fotovoltaica, aunque no esté en tu cubierta. O sea, me explico de otra manera. Tú perteneces a, bueno, no sé si... Quería entrar un tío en mi habitación. Bueno, sigue, Bueno, sigue. lo que digo, o sea, os explico de otra manera. Yo tengo una nave en un polígono, ¿no? Sí, Y yo, por ejemplo, llenar mi cubierta de placas fotovoltaicas no me interesa porque, bueno, porque a lo mejor pues, tengo menos consumo o no tengo dinero o yo qué sé, hay millones de casuísticas, ¿no? Y el de al lado necesita más producción fotovoltaica. Es decir, ¿por qué no lleno yo mi cubierta fotovoltaica y llego a un acuerdo con mi vecino para venderle o para que la electricidad que yo genero la reciba él? claro, es decir, pero ¿Vale? que Ese sea sería un poco incluir el las concepto. mallas de consumo. Exactamente, sean micro mallas más descentralizadas. De esta manera somos mucho más eficientes porque las pérdidas que se generan pues, por calor, por transporte y por distancia, pues se minimizan porque al final es de tu tejado a tu contador, a tu cuadro, que está a 20 metros y no está a lo mejor a 50 kilómetros o a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros, ¿no? Con lo cual las pérdidas son mucho más pequeñas, son microredes descentralizadas y se puede beneficiar en un entorno más controlado, ¿vale? Se pueden crear esas pequeñas comunidades en las cuales se gestione de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo creo que por ahí va también un poco la tendencia. Y a eso añadirle la acumulación en batería, ¿vale? O sea, ya se están obligando a hacer instalaciones fotovoltaicas a gran escala con acumulación, con Mm. almacenamiento de energía, ¿vale? Para poder usarla en las horas pues que a lo mejor las necesite y sea más caro el precio. Con lo cual, con eso, si se hace a gran escala, se llegaría a reducir el consumo pico, ¿vale? El consumo máximo, con lo cual se allanaría ese consumo o esos picos de consumo que se producen y la electricidad, pues a lo mejor no entran generaciones como puede ser ciclo combinado o como puede ser el carbón, que son las que encarecen realmente el mercado eléctrico, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues con esa acumulación, con esa idea de a nivel global acumular para consumir en periodos de mayor consumo global, ¿vale? Poder allanar esa curva y abaratar los costes del sistema, ¿vale? Entonces, esas dos tendencias yo creo que son las que se están haciendo y cada vez más y poco a poco, si la regulación lo permite, porque el problema final no es Y las técnico, sino es, distribuidoras también. claro, es decir, el problema siempre son burocráticos, o sea, los Sí. problemas técnicos o sea, existen, pero al final se solucionan. Los problemas burocráticos no se adaptan a esas soluciones técnicas, porque existe y se puede hacer, pero regulatoriamente, normativamente, no están contemplados. Entonces, los técnicos no saben cómo tratarlo y es muy complicado. Vale. Bueno, puede ser una A nivel posibilidad. de autoconsumo, esa sería una solución. A nivel de transporte, de coches eléctricos, vehículos, obviamente yo soy ahí partidario de que primero la infraestructura y después el vehículo. Mm. Porque si primero generamos vehículos, pero no infraestructura, Eso me acuerdo, eso siempre me acuerdo de la misma anécdota. Yo me no compré crece. el piso en Madrid y en aquel momento pues no tenía coche, no me compré garaje, ¿no? Entonces estaba yendo en Estados Unidos y le dije a mi mujer, me voy a comprar un coche. Y dice, primero pide la plaza de garaje. Y lo primero que hicimos fue comprar la plaza de garaje, que solo quedaba una, y me tocó. De hecho, mi plaza de garaje está un poco lejos de lo que es la entrada a mi portal, a mi bloque, y después el coche. Primero la infraestructura y después lo demás. Lo que pasa es que Claro, eso porque supone si una no, inversión. ¿cómo? Eso supone una inversión. Claro. Claro, supone una inversión, pero al final la inversión, o sea, entonces claro, aquí hay ayudas para eso, Mm. ¿vale? O sea,
hay herramientas para poder conseguir esa infraestructura. O sea, sí es cierto que al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, si no tengo inversión, o sea, ¿cómo voy a crear infraestructura si no tengo consumidores? Claro, ¿y cómo voy a comprar un coche si no tengo infraestructura? Entonces, al final, un poco tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, pues Sí. poco a poco, vamos, yo estoy convencido de que poco a poco el mercado se vaya adaptando y cada vez va a aumentar la demanda y como la demanda va a aumentar, se van a crear esa infraestructura. Pero si no se crea esa infraestructura, tendremos un problema. ¿Qué más se os ocurren de negocio relacionado con las tecnologías? Pues yo creo que básicamente ya está casi todo metido. Es decir, si yo miro por Datos, aquí, es decir, si yo miro en todo esto, es decir, lo que está, microgrids es lo que estábamos hablando, ¿no? Con sí, micromalla de consumidores, autoconsumo, etcétera, ¿vale? Pero básicamente donde van las cosas, es decir, desarrollo de infraestructura eléctrica para varias cosas, para alumbrado, para lo que sería todo lo que es electrolineras y puntos de recarga, etcétera. Y básicamente poca cosa más, es decir, lo que se llama energía como servicio, es decir, que yo tengo datos, los datos, información, datos. Al datos. final, si todo se monitoriza y se controla toda esa producción fotovoltaica o esos consumos, Ujú. con esos datos, con esa información, se puede hacer muchas cosas. Y se está haciendo ya, ¿eh? O sea, por ejemplo, la Diputación de Badajoz Mm. sí lo hace a través del protocolo Fireware que tiene, Sí. lo que está haciendo es todas las licitaciones que salen de ayudas a ayuntamientos o a colegios, centros docentes o todo lo que son públicos, eh, se tiene que monitorizar Sí. y se tiene que verter en una plataforma que tienen ellos y Que luego tienen. ya veremos a ver qué se hace con esos datos y de quién son esos datos. Pero ahí Y están que los está datos. identificado por PQs, ¿no? Por punto de consumo único, ¿no? El punto unificado, vamos. Sí, o sea, al final, o sea, por un lado, Diputación lleva mucho, por lo menos aquí, lleva mucho tiempo haciendo, en un principio, auditorías, Mm. ¿vale? Ya bien sea en las EDARES, en las estaciones residuales. Ahora está sacando una licitación, bueno, la ha sacado hace nada, para todos los centros públicos, institutos, colegios, de toda Extremadura, para Sí. hacer esa auditoría y medir sobre todo lo que quieren medir, calidad del aire, ¿vale? Que es lo que más se están enfocando. Y en otros colegios también se está para ayuntamientos, ¿vale? En edificios públicos, en dependencias municipales, acometer instalaciones de energía renovable y monitorizar esa producción para compararla con el consumo. Entiendo yo, para mostrar pues obviamente a los alcaldes o ayuntamientos información relevante de esos patrones de consumo y esos patrones de producción para poder reducir el gasto en la factura final, Sí, para que ¿vale? después la gente vaya y diga, oye, pues de vicio, vale, ¿qué hacemos? Me explico, ¿no? Sobre Exactamente. esto, que ya Nosotros, tenéis los patrones anonimizados o lo que sea, ¿vale? Pero ¿qué me podéis ofrecer? exactamente. Nosotros de manera privada también tenemos ese servicio a ayuntamientos, ¿vale? En el cual monitorizamos los consumos para poder ofrecerle propuestas, por ejemplo, como fotovoltaica o no solo fotovoltaica, sino a lo mejor también envolvente térmica para reducir el consumo Sí, de las calefacción estufas. o de climatización, que son uno de los mayores consumos que hay, ¿no? En lo que es la climatización de los espacios. Entonces, todo ese tipo de actuaciones, pues las intentamos hacer también de manera privada, pero sí es cierto que si se hacen de manera pública están subvencionadas, con lo cual para el ayuntamiento es más barato. Entonces, Ok, bueno, pues al final eso también se está haciendo. datos. O ¿Vale? sea, compartir Datos, datos. Datos compartir datos y vender datos. Que al es final, básicamente lo que hablamos de anonimizar. Tú los anonimizas, ¿vale? Y sobre eso, oye, pues tú puedes empezar a plantearte, oye, sobre esto, ofértame elementos diferenciados. Te puede decir en ese dato que no solamente te puede incluir datos de consumo, sino también datos de cómo es la instalación, cuántos metros cuadrados tiene, en cuál es la distribución en planta, etcétera, etcétera, para que tú lo tengas, incluso cuál es el aislamiento que tiene o cuál es el aislamiento térmico y sobre eso tú que ofertes cosas diferenciales.
Es así, pues, eso puede ser otro modelo que se puede continuar, se puede trabajar. Claro. Y luego en edificios de nueva construcción, pues sería interesante que en esos edificios de nueva construcción, pues se hiciesen las cosas bien hechas. Pero claro, ¿cómo haces? Es que ahí yo ya no entro, porque ahí ya me pierdo. Es Pero que eso claro, del si se boletín, hiciesen bien, o sea, eso de que te iban a hacer un estudio energético por cada vez que te conectas, por cada vivienda nueva o cada vez que hicieses un alquiler, te obligaban a hacer no me acuerdo cómo era, una auditoría un energética. certificado energético. Pero eso en la realidad, Alberto, es como el casco quita multa. O sea, o sea, no vale para nada. Es una O sea, pasta que te gastas. es un dinero que te gastas, pero que realmente no se hace bien ni se hace con la intención de mejorar. Se hace simplemente con la intención de pasar un trámite. Ujú. Punto. Así es. Es triste, pero es así la realidad. Entonces, no hay control, ni hay realmente esa necesidad o esas ganas de hacer las cosas bien. Nada, eso al final es todo puro económico, obviamente. Entonces, para reducir costes y gastos se usan malos materiales, la orientación no es la mejor, el gasto luego en climatización se convierte en mucho más grande. Y en vez de hacer medidas preventivas para evitar eso, lo que se hace es gastarse dinero en poco dinero, o sea, menor dinero en lo que son materiales constructivos o elementos constructivos, pero luego te genera un mantenimiento mucho mayor Sí. y un gasto mucho mayor a lo largo de la vida, ¿no? O de los meses. ¿Mm? Así es, eso creo yo. Bueno, si queréis lo dejamos así, aquí, ¿os parece? Yo creo que más o menos lo hemos tratado casi todo. Es decir, la parte de la movilidad eléctrica hay mucho que hablar, muchos modelos de negocio, pero aquí se me ocurre, pues eso, el tema de las comunidades de consumo, el tema de una plataforma, el tema del acceso a los datos, el tema de la educación, ¿vale? Son elementos que se pueden trabajar. Lo que sí a mí, y esto ya es algo un poco personal, ¿no? Hay mucha información desde muchos puntos diferentes, ¿sabes? Entonces, parece que cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta, entonces no hay unión, ¿no? En esas cosas, ¿no? O sea, si hubiese realmente una plataforma o un sitio, un lugar donde se aunasen todos esos esfuerzos que se hacen de manera independiente, no sé, Explícame. creo que se conseguiría algo más, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, Que estamos todos atacando el mismo problema de diferentes sitios. ¿Es eso? sí, correcto. Correcto. Entonces, yo creo que eso hace que se cree incertidumbre y decir, ¿pero qué hago? ¿De qué me fío? ¿A dónde voy? ¿Por qué este sí y este no? ¿No? O sea, no sé. Que a lo mejor trabajando o haciendo proyectos de este tipo en conjunto, ¿no? A lo mejor se puede sacar mucho más y se puede hacer algo mejor, Mm. ¿no? Que yo por lo menos he hecho eso de menos en los proyectos europeos en los que he formado parte, ¿no? Esa decir, hostia, pues vamos a aprovechar este proyecto realmente para llegar a la gente y para hacer algo de calidad que realmente sirva, Mm. ¿vale? Entonces, no lo sé, no sé cómo hacerlo, la verdad, porque pues, yo no tengo capacidad ninguna, Mm. ni, ni, ni ¿cómo se dice? Ni influencia ninguna en nada de esto. Pero como propuesta creo que es interesante eso, ¿no? A lo mejor, no sé si, es que tampoco sé si eso se puede hacer o no se puede hacer, Dime. pero creo que sería interesante. Que después esas cosas se implementasen y se fuesen reales. Claro, que sí, que sirviese realmente, o sea, que no se quede en un mero informe o en un No, a ver. mero... Aquí la idea sería definir elementos cooperativos, que todo el mundo dijera, pues que hubiese gente que dijera, pues yo me apunto contigo, ¿vale? Y busco un socio para mirar esto, o vamos a buscar tal. De todas formas, o vamos a buscar a alguien, o vamos a ver si, por ejemplo, a través del clúster de la energía podemos montar esto o una solución específica a través de subvenciones o de socios para montar esto. También es cierto que en todos los sectores todo el mundo va a su bola, ¿vale? Y es un complicado aunaros. ¿Vale? De hecho, aquí teníamos previsto que participase una persona con conocimiento muy tecnológico en temas, sobre todo en temas de blockchain, ¿vale? Que es Juan Pablo, que me dijo que iba a estar.
José Milara, un par de personas más, alguien que tú que también que te he dicho. Entonces, había previsto una persona de Portugal que tiene también una comercializadora y además ellos venden energía responsable, ¿vale? Es decir, ellos lo que venden es energía responsable, ¿vale? Es decir, entonces, y sobre todo a ciertos colectivos. Entonces, es verdad que yo creo que lo que nosotros vamos a definir es qué modelos de negocio podrían salir de aquí y luego a partir de ahora, pues igual alguien tendría que coger el testigo, ¿me explico? Decir, venga, y a partir de ahora vamos a meterlos, ¿sabes? ¿No? Que eso es cierto, que aquí muchas veces empiezan cosas, pero después no. A nosotros, por ejemplo, nos pasa también cuando asesoramos a emprendedores. Dice, pues estás 4 horas con los emprendedores y llegas a la cuarta y le pides un par de ellas más y luego después dice, pues que ya no tenemos más horas. Dice, coño, pero que el tío está ahora en el mejor momento de su vida. Déjame que le coja de alguna forma, ¿sabes? ¿No? Y es Claro, complicado. claro. De todas Sí, formas, sí, no, no, sí. ese tema también lo pondremos en el informe para que quede constancia, macho. Que hay algunas cosas Sí. que se pueden avanzar a partir de aquí. Yo sé que es complicado, por eso creo que no, que es necesario, ¿no? Mm. A lo mejor no sé de qué manera, ya te digo, no lo sé. O sea, yo simplemente porque, bueno, me gustaría proponerlo para que realmente, pues, que todo esto que estamos aquí, que al final es tiempo de todos, ¿no? Es Que tiempo de todo. Que que fuese estamos algo dedicando, tangible. claro, sobre todo, ya no solo para nosotros, sino para que realmente alguien se viese beneficiado de todo esto que Yo te estamos digo, haciendo. José Alberto, yo en alguno de los sectores que estamos trabajando pueden salir oportunidades que la gente quiere hacerlas, ¿vale? De hecho, hay un par de ellas que yo creo que sí, en tema de turismo, incluso en tema de turismo y quizá en tema de logística, que hay un par de cositas que la gente igual sí se puede meter. Y en tema en tema del turismo y sociosanitario y un poco logística, ¿no? Que dicen, en tema de turismo ha salido algo de crear un mayorista de actividades de empresas pequeñas, ¿vale? Entonces, hay cosas que la gente dice, bueno, y a partir de ahora, y nos han dicho lo mismo, y a partir de ahora, ¿dónde podemos coger pasta para esto? ¿Sabes, no? ¿Qué es eso? Si yo creo que hay que darle, igual lo que tenemos que darle es una vuelta a ver cómo se pueden implementar estas soluciones. Tú tendrás un local sí dentro de poco y te tocará también trabajar con estas cosas. Claro. Pero bueno, Pero lo bueno de lo que hacéis es que nos vamos a centrar en una empresa y al final te da tiempo suficiente y que es lo bueno, ¿no? De centrarte y realmente darle soluciones, ¿no? A eso mismo. también te digo que se te verás cómo se te va a quedar corta las horas. Te lo digo Probablemente. porque a nosotros nos está pasando también, ¿sabes? ¿No? Que tenemos, de hecho, el día 30 tenemos que entregar, pasado mañana, tenemos que entregar una serie de empresas y se te va a quedar cortas las horas. Dice, coño, tenía que haber hecho, este tío tenía 10 horas y se me ha quedado a la mitad, ¿sabes? ¿No? Y dice, Totalmente. ¿esto cómo es? Así que eso. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo Voy a intentar concretar esto en una serie de documentación y a ver si se puede. Y, oye, yo estoy dispuesto a meterme en fregados, te lo digo en serio. ¿Vale? Entonces, si hay algún fregado a partir de aquí que se puede trabajar, perfecto. Y no sé si se Vale, puede meter algo por el clúster de la energía o darle alguna vidilla en algún sitio. ¿Vale? vale, vale. Pues sí, Oye, se lo comentaré a Lidia, ¿vale? Que es la chica que está allí en el clúster y se lo comentaré, ¿vale? A ver de qué manera se puede desde allí, desde el clúster, hacer algo. vale, yo creo ¿Vale? que, a ver, a mí me gustaría yo sí que sí me gustaría que alguna de estas ideas se concretasen en algo. Me explico, ¿no? Si yo venía yo venía preconcebido o con la idea de que sería posible, por ejemplo, montar una plataforma de formación para profesionales, para que cuando se incorporasen a vuestra empresa, de alguna forma, ¿vale? Estuviesen más preparados para el futuro. Dice, bueno, ¿cuánto es el tiempo que me cuesta para formarlos? Eh, yo qué sé, 2 años, o sea, o un año. Bueno, pues puedo incorporar un profesional con una plataforma pues en 5 o 6 meses, ¿vale? Mediante cursos de formación online o cursos de reciclaje, ¿vale? Esa es la idea con la que yo venía y por eso la propuse más o menos, pero yo creo que al final esa está bien, pero hay otras ideas más interesantes. Yo creo que, por ejemplo, el tema de las comunidades de consumo, el tema de pensar en soluciones para ofrecer en productos específicos para ofrecer a ciertas comunidades. Y yo, por ejemplo, cuando yo veo la comunidad como algo abierto, que puede ser, pues, lo que tú decías, ¿no? ¿Vale? Pero pues un polígono industrial, pero también puede ser un polígono industrial y un polígono residencial que está al lado,
¿vale? Con unos acumuladores y que se lleguen a un acuerdo o algo de eso, o no sé, o por ejemplo un concesionario de coches que está en el centro con una en Madrid, por ejemplo, estoy pensando con una gasolinera y con un área comercial que está al lado de una residencial, ¿sabes? ¿No? El tema no hemos hablado tampoco del tema de los edificios inteligentes, que ahí también hay otro follón que también habría que ver. Que eso es Claro. otra posibilidad que también puede existir. Vamos a ver si le puedo dar una forma a esto y a ver si le puede concretar en alguna cosilla. Y a ver si a partir de ahí podemos hacer algo más. Yo en el tema de formación, claro, el tema de edificio inteligente, es que, claro, es que estas cosas requieren tiempo y un plan de organización mucho más grande, ¿no? El edificio inteligente, claro, es que requiere de tantas manos, ¿no? Por así decirlo, de tantos agentes, es complicado. Formación sí lo veo siempre más sencillo. Lo que pasa es que en formación muchas veces caemos en la tentación de salir del paso y hacer una formación que luego no sirve para nada realmente, ¿no? Entonces, a mí la formación que a mí siempre me ha gustado es la formación experiencial, Hmm. la que te da la experiencia, ¿no? Entonces, todo lo que sea una ayuda para la empresa, para contratar personal, para poder formarles y enseñarles, ya sea a través de un curso, pero aparte del curso, en el trabajo en sí, todo eso es perfecto. A nosotros nos ha venido muy bien esas ayudas, personalmente, ¿eh? Ayudas para Mira, contratar a personas y y luego pregunta, poder mantenerlas. se me ocurren preguntas. Esto igual es muy caro, ¿no? Pero, ¿y integrar la formación con la realidad virtual? Sí, o sea, es que ¿en qué sentido? O sea, con la realidad virtual, ¿cómo? Pues de la misma, o sea, tú quieres profesionales que cuando vayan a montar algo sepan cómo hacerlo, ¿vale? Me explico. No, bueno, sí. A ver, entiendo que las instaladoras lo querrán, pero para eso están los módulos, ¿no? Los ciclos formativos, por ejemplo, o los cursos, ¿no? En los cuales son presenciales y realmente te sirve, ¿no? Ese trabajo. Para eso están las prácticas de empresas, ¿no? En ciertos módulos o, o en ciertos Y, ciclos, ¿no? y la pregunta, ¿y se puede definir algo de eso? ¿Se puede trabajar en la realidad virtual como un elemento de aceleración de la incorporación? Imagínate, no para imagínate que un tío que tiene un parado que tiene 45 años y que se quiere incorporar con vosotros, o 30 y tantos años, y dice, yo no quiero irme ahora mismo a hacer un ciclo formativo, lo que quiero es algo que me pueda incorporar al mercado laboral cuanto antes, ¿vale? Y que me dé un cierto halo de prácticas. No lo sé. La realidad virtual, la verdad es que no sé, no lo sé. A mí se me escapa. No sé si eso llegaría a ser productivo o no. No, es que no lo sé. Porque al fin y al cabo, tú lo que quieres es una persona que sepa instalar las cosas, que vaya a un sitio, que sepa qué es lo que hay que Es que montar, dónde hay que depende montarlo, de cómo lo que hacerlo. busque la empresa. Depende de lo que busque la empresa. Nosotros no buscamos eso, por ejemplo. Ya, O sea, hay instaladoras que sí lo buscarán. Pero ya te digo que al final es que es que es muy complicado. A mí estas cosas me resultan muy complicadas porque y me da rabia el que sea tan difícil de, de defender, ¿no? Y de que sea sostenible. Porque al sí, final, una persona de 45 años lo que quiere es un trabajo sostenible. Por lo menos para el tiempo que, claro, y aprender a hacer fotovoltaica para trabajar de esos 3 meses puntuales en un año y a los 3 años ya no tener trabajo, porque al final es lo que hay. O sea, la fotovoltaica es lo que es. Se tarda en instalar 3 días. sí, Entonces, y dentro de 5 años ya no habrá terreno para instalar más placas. sí. Entonces, al final, O sea, pero y para estoy de acuerdo, pero y para mantenimiento y para tal, pero habría que verlo. Es decir, yo planteo como si fuese una posibilidad. Yo no sé no, hasta no, dónde pero puede es digo que yo que yo no sé darte respuesta a eso. Yo, en mi cabeza piensa que a lo mejor no tendría sentido, pero no lo sé. A lo mejor sí lo tiene, ¿sabes? Es que, no sé. no sé, A mí lo que me preocupa más es un trabajo sostenible, o sea, a la hora de buscar una persona que sea un trabajo más sostenible, ¿no? vale. Y que esa persona se forme en algo que pueda ser sostenible. No que esa persona con ilusión intente aprender algo para que luego no encuentre trabajo o esté con unas condiciones que estén mal pagadas y al final diga,
tengo 3 meses de trabajo, después estoy 7 meses en el paro, después tengo un mes en otra planta y hasta el año que viene no encuentro otra, ¿sabes? Ah, eso por un lado. Ahora, haz que la empresa realmente pueda tener a ese trabajador más sostenible y que no lo contrate por horas y servicios. ¿Vale? Entonces, para la empresa creo que es importante esas ayudas de contratación para formar a esa persona y que pueda ser interesante y que tenga rendimiento tanto para la empresa como para el trabajador de manera sostenible O a lo para largo del tiempo. reciclaje también. ¿Perdona? O para reciclaje de profesionales. Mira, bueno, y ahora que has dicho reciclaje, otra cosa que se podía implementar o que se podía apuntar, ¿qué va a pasar con todas estas placas fotovoltaicas dentro de unos años? Y eso es algo que yo creo que no se está planteando. Pero, o sea, la cantidad de residuos que se van a generar va a ser tremendo. Entonces, ahí puede haber otro nicho de mercado en el tema del reciclaje o de los residuos, de la gestión de esos residuos. Sí, pero ¿cuál es la vida útil de una placa? La vida útil suele ser unos 20 años. A ver, yo conozco empresas que se dedican a reciclar, a recuperar materiales, entre otras cosas, oro, de electrodomésticos. ¿Vale? Y dice dice, si recogiéramos todos los electrodomésticos que hay por ahí y lo recuperásemos y a partir de ahí extrajésemos los metales preciosos y los metales pesados, dice, seguramente no tendríamos que depender de algunos productores durante un tiempo. Entonces, bueno, yo creo que por ahí puede haber otra posibilidad. No solamente el reciclaje. Bueno, yo me imagino que una placa se puede reciclar, no solamente reciclar, sino reutilizar o reconvertir. Yo creo que al final ahí está el punto, ¿no? Habría que investigar sobre qué vamos a hacer con esos residuos que se están generando, porque energía renovable, sí, la placa es muy bonita, muy renovable, pero realmente tiene una huella y un impacto medioambiental bastante grande. Importante, sí. Entonces, no sé. Y fíjate, ahora que has dicho reciclaje del trabajador, se me ha olvidado, se me ha venido a la cabeza. Yo creo que Bueno, habrá empresas que tarde o temprano se dediquen a eso. lo apuntamos. ¿Vosotros qué curso de formación tenéis con los empleados, por curiosidad? ¿Qué El tipo? curso de la vida, ¿no? No lo sé. Ah, ya está, no me cuentes más. Vale. Bueno, pues venga, lo dejamos así. Yo, de todas formas, Alberto, voy a intentar eh, darle una pensada a esto que sale y a ver si se puede plantear en algún sitio. A ver si se puede trabajar, es decir, la plataforma está abierta y a ver si podemos hacer, si hace falta hacer otra sesión con otra gente a los que involucremos para ver, oye, ¿qué podemos generar a partir de aquí? Pues yo mando un resumencito No, y a partir de aquí lo vemos. y por supuesto, mientras más personas mejor, porque claro, al final yo tengo mis limitaciones también, ¿no? Y a mí siempre me gusta escuchar las opiniones de otras personas, ¿no? Mm. Del sector. Y si echan falta un poquillo hoy eso, ¿no? El poder escuchar cómo piensa otra persona, porque a lo mejor, pues eso, yo puedo tener una idea, pero escucho a otra persona y a lo mejor se nos ocurre entre los dos algo mucho mejor, ¿no? Mm. Yo sé, que en el debate siempre está Está bien. las propuestas, ¿no? Nos han fallado gente, macho, ya te digo. No, yo en otras ocasiones he sido yo, No pasa nada, no te preocupes. entonces pues Bueno, ahí pues también es cierto. lo dejamos aquí si os parece, ¿de acuerdo? Muchas Pues gracias nada, a Alberto, todos. muchas gracias por todo y Encantada. Un Sí, abrazo. gracias. Muchas chao. gracias, Alberto. Adiós. Gracias, Alberto. Pilar, Vamos a hasta ver. luego. Adiós. Adiós.